Bien, iniciamos este programa ya con nuestros invitados y yo le doy la bienvenida al congresista Ilish López, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanza e Inteligencia Financiera. También nos acompaña el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales del Perú, Werner Salcedo. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenos días, muchas gracias. Un saludo al gobernador y por intermedio de su señal a todo el Perú. Muchísimas gracias. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días. Mayra, muy buenos días. Saludar por tu intermedio a la patria y a nuestra tierra querida, el Cusco. Muchísimas gracias. Yo quería tenerlos a los dos porque es un momento muy difícil para el Perú en cuanto a la economía y yo creo que la posición que tiene en este momento el presidente de esta comisión es muy importante y es el momento de poder tomar a cierto modo el toro por las astas, como se dice, ¿no? Porque el Perú el año pasado terminó en una recesión económica del 0.5%. Este año estamos seguros, congresista, que en su presidencia de esta comisión va a tomar las cartas sobre la mesa de las leyes que se han aprobado y que de cierta manera han venido retrocediendo al Perú, teniendo de conocimiento que muchas veces el dinero viene de las regiones del Perú, por eso lo tengo como invitado también al gobernador. Me gustaría conocer la posición desde su presidencia y la situación económica en la que se encuentra el país. Sí, bueno, en primer lugar, para reflejar, voy a comentar la situación del Perú a nivel mundial para llegar a cómo estamos en el día a día los peruanos. El ranking de competitividad mundial ubica al Perú en el puesto 63 de 68 países. Eso quiere decir que por más, y paradójicamente en un año donde se va a inaugurar Chancay, donde se va a tener el APEC, que es básicamente reúne a las economías más grandes del mundo. Tenemos como peruanos, como país, como Estado, una ventana muy grande hacia el mundo, pero no tenemos la competitividad para poder estar de tú a tú con los productos y servicios que se comercializan en el planeta. Entonces, ahí es un tema fundamental. Y si nosotros vemos el ranking de competitividad de las regiones, vamos a ver que algunas están delante, otras están, a pesar de que son muy productivas, como Junín, por ejemplo, que está en el centro del Perú, falta acceso a determinados servicios que impactan en la competitividad. En primer término, el agua. El Perú es un país eminentemente agrícola en distintas regiones, desde Piura hasta Tacna, en el Cusco, en el centro del país también. Entonces, hay la necesidad de hacer grandes represas para garantizar el recurso hídrico para el consumo humano, la agricultura, la energía, que es otro tema que da competitividad a los productos peruanos. Además de ello, el ministro de Economía ha mencionado que el país va a crecer en alrededor de 3% el PBI. Yo considero insuficiente este crecimiento, puesto que se necesitan dar casi 350,000 nuevos puestos de trabajo en el país cada año, ¿no? Y ya la cifra de los ninis, de los que ni trabajan ni estudian, es una cifra bastante alta y por ello se debe propiciar el consumo privado, que es básicamente lo que le alimenta al PBI con un 60%. Lo que usted compra, consume, la ropa que se vende, los restaurantes que atienden, los hoteles para el turismo, el transporte, las bodegas y todos estos pequeños negocios en el Perú son los que mueven este consumo privado, que mueve a su vez el 60% del PBI. Y el otro tema fundamental, que es el tema de la formalidad. Hay alrededor de 8,5 millones de micro y pequeñas empresas en el país, de las cuales solo 2,600,000 son formales. Esto supone que la alta informalidad está golpeando a la economía del país y se tienen que adoptar políticas.
además de la presión tributaria, que está en el 19% en Latinoamérica. O sea, el Perú es el país con menos recaudación. A eso se refiere la presión tributaria. En pocas palabras, y para dar un ejemplo sencillo, de cada 100 soles que se producen en bienes y servicios en el Perú, solo 19 soles pagan impuestos, ¿no? Y ahí las políticas de ampliación de la base tributaria que tiene que corregirse respecto a la actitud de la SUNAT, que en vez de ser un ente que acompañe, es un ente castigador, punitivo, y es un perjuicio sobre todo para las micro y pequeñas empresas que dan 8 de cada 10 trabajos en el Perú. Entonces, ahí hay un universo bastante grande. Así está la economía en estos momentos en el país. Lo que usted acaba de mencionar es muy cierto, sin embargo, no olvidemos las leyes que también el Congreso ha podido dar, como es la 31.143, que protege la usura de los consumidores. Esta norma, de cierta manera, pone topes a las tasas de intereses, reduciendo la oferta crediticia y dando paso a la criminalidad con el gota a gota que se ve hace muchísimos años. Usted mismo lo ha dicho y lo ha palpado, congresista, viene de una región muy rica, y el índice de competitividad regional INCORE 2024 señala, por ejemplo, en este caso, que Moquegua está en primer lugar. Esto, su per cápita también es muy grande, justamente porque el dinero viene de las regiones del Perú, porque el dinero viene de la minería, de las fuentes de ingreso del Perú. Y por eso tengo al gobernador regional del Cusco y presidente de la NGR también, quien viene manifestando su malestar en cuanto a la redistribución o el recorte que le ha hecho el MEF a las regiones, a las diferentes regiones del país, teniendo la riqueza que viene justamente del interior del Perú. Sabemos que usted va a tener en estos días una mesa de diálogo con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú y también con el ministro de Economía. Es por eso nuestra inquietud de poder tenerlo como de repente una ayuda a que pueda a través de esta comisión lanzar todas las buenas iniciativas que se tengan. Gobernador, por favor, me gustaría escucharlo de lo que acaba de mencionar el presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Bueno, siempre saludando a nuestro presidente de la Comisión de Economía, congresista Iris López. Definitivamente, las cifras que él nos está expresando son las que nos acompañan los últimos 20 años, si no es un poco más. La pregunta que siempre se hace uno que vive fuera de la periferia de Lima, ¿y qué se está haciendo? ¿Qué se hace? ¿Por qué esto es repetitivo? ¿Y por qué definitivamente, bajo tus expresiones, nosotros las regiones que somos los que producimos los ingresos, pues es en las regiones que se encuentra la gran minería, el gas de camisea, la actividad principal del turismo? Regiones productoras, hoy tenemos que seguir siendo testigos de cifras escalofriantes. Después de la pandemia, lo que tenemos es la claridad de territorios que hasta la fecha simplemente no tienen hospitales, no tienen una política adecuada de salud, de educación, del tema de siembra, cosecha de agua, o en su defecto en el tema vial. Y creo que este gran debate está rebuyendo el legislativo y el ejecutivo, y bajo los instrumentos que ellos han creado a nivel de la administración pública, también tenemos las propias trabas que se nos permiten para la ejecución del presupuesto que se nos asigna, y estamos siendo encimados no solo en una delincuencia propia que se está dando en las calles, sino también arrimados por estos sistemas administrativos que permiten la corrupción del poco presupuesto del cual nosotros disponemos y somos asignados desde el gobierno central. Cifras que definitivamente nos hacen ver en un contexto simple, bajo lo expresado por nuestro presidente de la comisión, que solo el 19% aporta al Estado. Y eso es lo que tú ves en las calles. Solo el 19% tiene derecho a una jubilación. Solo el 19% tiene derecho a un crédito bancario. Solo el 19% tiene derecho a tener salud. La pregunta es, dentro de unos años, ese 81%,
¿Dónde se va a encontrar si no tiene una jubilación? ¿En pensión 65? ¿Alcanzará la plata? Pues que lo que en el país se está creando es esa pobreza que a futuro haga de nosotros mendigos en las calles. Y frente a eso no tenemos políticas claras, primero, para poder garantizar el recurso hídrico en la franja costera. Un territorio con tanto potencial que simplemente podría darnos bajo el tema agropecuario tanta cantidad de ingresos que podríamos alimentar a Latinoamérica y al mundo, con un mar que no podemos nosotros, frente a la riqueza que tenemos marina, poder administrarlo adecuadamente, o en su defecto, en una serranía y una Amazonía que tienen tanta fuente de riqueza, pero que se debe de priorizar frente a la minería, frente al gas, al petróleo, como las áreas de influencia directa deben de ser las más cuidadas, y no como estoy, las más maltratadas, con contaminación, sin poder tener claramente intervenciones en el cierre de brechas, y creemos que desde Lima tienen que dar las autorizaciones del caso para una actividad extractivista, y cuando tienes a la comunidad del entorno del área de influencia directa, sin agua, sin electricidad, sin salud, sin educación, sin transporte, y frente a ello vienen los naturales rechazos, que esto no es cosa de último momento, esto es histórico. Y lo histórico también es que no tienen la capacidad de debatir. Bien, congresista, me gustaría escuchar la respuesta de lo que acaba de mencionar el presidente de la NGR ante el malestar del MEF, de cierta manera, y de algunas leyes que no les da la oportunidad de crecer. Y yo he sido testigo porque he visto muchos casos que ellos quieren avanzar, pero la ley de contrataciones, Perú Compra y muchas leyes traban el desarrollo de las regiones del Perú. Por ejemplo, la región Junín, y con mucho pesar se lo digo porque sabemos que usted representa esa región, está en uno de los primeros lugares del ranking de inconducta infuncional y de corrupción. Entonces, también seamos conscientes de lo que tenemos y de lo que somos. ¿Cuál sería la respuesta para el presidente de la NGR, congresista? Sí, acá hay dos temas. Hay un tema estructural respecto a lo que se menciona de la redistribución del presupuesto. Mire, en el Perú tenemos 11 sistemas administrativos, entre los cuales están el sistema administrativo de presupuesto, de inversiones, de control, entre otros. 7 de los 11 sistemas administrativos los tiene como rector al MEF. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace un parque, en vez de impactar en el saneamiento básico trito, empiezan a haber los problemas, porque se gasta el dinero, pero no se cierra la brecha, ¿no? Hay ejecución de gasto, pero la brecha sigue en el nivel en el nivel bajo a desarrollarse. Entonces, ¿qué viene a debate en líneas generales? Para tener una mejor redistribución de la economía del país, desde mi punto de vista, yo considero que, por ejemplo, la rectoría tanto de presupuesto como de inversiones no la debería de tener el MEF, sino la debería tener el ente planificador. En este caso podría ser CEPLAN. ¿Por qué? Porque de acuerdo a una adecuada planificación vamos a saber cuánto se tiene que gastar en cada región, cuántas son las brechas que se tienen en saneamiento, en agua, en abastecimiento de recursos hídricos, en los equilibrios que se tienen que dar. Entonces, ese es un tema estructural. Lógicamente, si nosotros estamos planteando ello, vamos a tener una respuesta negativa del MEF, porque la Dirección General de Presupuesto, y eso le consta no solo al presidente de los gobiernos regionales, sino a todas las autoridades subnacionales, es que ellos definen el presupuesto en la ley o plantean el presupuesto en la ley como a ellos les parece, sin un sentido planificador. Hay una profunda crítica por la falta de planificación.
Eso por el tema estructural. Ahora, por el tema coyuntural, lastimosamente el Ministerio de Economía y Finanzas recauda poco, que al fin y al cabo la economía en el país es como un hogar, ¿no? Es como una casa. ¿Cuánto llevo a la casa? ¿Cuánto dinero llevo? ¿Y cuánto gasto? Entonces, esto debe estar en equilibrio. ¿Y qué hace el MEF? En el caso del país es igual, ¿no? ¿Cuánto dinero ingresa al país y cuánto gasto? ¿Cuánta recaudación tiene el Perú y cuánto gasto, cuánta inversión tiene que debe de tener de acuerdo a esa recaudación? Y ahí va el problema del MEF, porque para recaudar, en vez de aplicar políticas públicas que generen formalidad en el trabajo, lo que hace es apretar a través de la SUNAT a los que ya son formales, incentivando a que salgan estos sectores a la informalidad. Y eso genera también un grave problema al momento de recaudar, ¿no? Entonces, por un lado, repito, tenemos un problema estructural que yo considero inversiones y presupuesto deben de estar regidos o rectorados por la planificación, el CEPLAN, y por el otro lado, las políticas públicas a implementarse, las acciones claras. Una política pública clara que nosotros estamos trabajando en la Comisión de Economía. Primero, generar el fondo de los emprendedores, ¿no? Para dar crédito, acceso al crédito a los micro y pequeños empresarios. Se necesitan un promedio de casi 60.000 millones de soles para generar este fondo que ya lo tiene Colombia y México, ¿no? Hacen que sus pequeñas empresas crezcan, los ayudan a crecer y cuando tienen una etapa de madurez de la empresa, empiezan a cobrarle los impuestos. Y el otro tema es beneficios, incentivos para las microempresas para que también se formalicen. Entonces, cuando nosotros vemos el impacto de estas situaciones, nos lleva a otro tema estructural, que es la educación financiera, por ejemplo. Nosotros ya hay una ley que dice que se declara de interés nacional la educación financiera. Sin embargo, esta ley está suelta porque solo declara. Lo que tenemos que hacer es que sea obligatoria poner en la currícula de los colegios cursos de educación financiera. Ha avanzado ya Cajamarca, ha avanzado Lima Provincias, ha avanzado Arequipa y está avanzando el Cusco, por cierto, con el apoyo de la Caja Cusco. Entonces, esto hay que masificarlo porque solo cuesta 500.000 soles capacitar a los profesores en los cursos de educación financiera y eso va a impactar directamente en que la formalización de esos nuevos ciudadanos ayude al país. Entonces, definitivamente, hay la crítica respecto a los temas coyunturales, pero hay que abordar los temas estructurales y fundamentales también para darle la solución y la visión de país, de Estado, ¿no? Por eso necesitamos que todos los políticos, los gobernadores, nosotros los congresistas, sigamos un mismo norte, una política de Estado fuerte. Por ejemplo, en el Uruguay se tiene la ley forestal desde 1987 hasta la actualidad. Ha pasado Mujica, que es un hombre de izquierda, y ha gobernado el Partido Colorado, que es un partido que es contrario a su ideología, pero esa política de Estado se mantiene y es la que le da el mayor ingreso en el PBI al Uruguay, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Congresista, permítame un segundo. Por favor, permítame, por favor, porque usted acaba de mencionar algo muy importante. Quien hace el Perú son las microempresas. Usted ha dado las cifras, que todos lo sabemos, más de 8 millones son micros, las MIPES, las pymes, pero ellos no van de la mano de las empresas, de los bancos, de las grandes empresas, sino van de las cajas municipales. A quien no se ha tomado en cuenta en esta última ley, por ejemplo, la ley que ya me gustaría tenerlo en otra entrevista para hablar de este tema, la ley de reforma del sistema de pensiones, en donde muestra una clara insostenibilidad a la situación real del Perú, sin considerar a las cajas municipales que son los que van de la mano de las pequeñas y microempresas. Y para darle el pase ya al presidente de la NGR, el otro tema es la descentralización, una ansiada descentralización, pero ejecutiva, técnica,
y no solamente en palabras, que les permita ser también no solo mesa de partes, como alguna vez lo dijo el presidente de la NGR, sino efectiva para darle solución al cierre de brechas que no lo tienen. Me gustaría escucharlo, presidente, por favor. Muchas gracias, Mayra. Sí. A ver, yo creo que estamos siendo testigos del conservadurismo, pero de ese conservadurismo duro, de ese técnico, de ese profesional que se encuentra trabajando hoy en los diferentes ministerios, en especial en el MEF. A tal punto de que su desconocimiento de la realidad simplemente hace de que hoy nosotros sigamos en la discusión de cómo cerrar las brechas de los servicios básicos. Y en esta falta de criterio, de conocimiento de lo que está ocurriendo en la propia capital, en la propia región Lima, hoy lo que nosotros somos testigos es de pobreza y más pobreza. No llegamos nosotros a cerrar una brecha en el Perú. Y no es que seamos un país con pocos recursos. A pesar de que tenemos pocos recursos, lo ejecutamos mal. Y es ahí en donde ya está cobrando vida, porque esto está comenzando a generar fuerzas sociales en la exigencia de tener regiones federadas. El país es un cuerpo que ya está esquelético, pero con una lima, con un centralismo que tiene una cabeza que pesa 20, 30 kilos y que no puede moverse ya el cuerpo. Y es ahí en donde este tema estructural debe de tocarse, porque si nosotros vamos a seguir siendo testigos de esta realidad, poco a poco lo que nos va a consumir es el extremismo, y de ambas partes, ya sea de izquierda o de derecha, y que vienen a alimentar conceptos en nuestra población ajenos a la realidad que nos toca vivir y empujan a nuestra sociedad a vivir una ilusión, y en esas ilusiones elegimos a nuestros gobernantes. Yo lo único que pediría al actual legislativo, tocando el tema central para poder en algo encaminar la solución, ¿en qué momento nosotros no tenemos la discusión de tener, lo primero, una ley de partidos políticos, una ley electoral? Porque a este paso lo que nosotros estamos siendo testigos es de cómo la política más bien se ha convertido en equipos de fútbol, y quien tiene más recursos tiene a los mejores candidatos, o los candidatos ya no tienen conceptos claros desde el nivel distrital, provincial, regional, congresal, hasta el propio ejecutivo, de tener líneas políticas y propuestas claras, pero como lo dice y se han dado en otros países, nuestro congresista, las brechas no se discuten, las brechas se atienden. Entonces, nosotros tenemos que coadyuvar a que si tocamos lo estructural, también toquemos estas cuestiones de forma, en el cual efectivamente nosotros veamos la potencialidad, la fortaleza que tenemos en nuestra población, pero con un enfoque territorial. Ver a la selva como lo que corresponde, ver a la serranía en su dimensión, y ver a nuestra franja costera junto con nuestro mar como aquellos que deben de generar riqueza y aprovechando algo que otros países no tienen. El 60% de la minería existente en el globo terráqueo se encuentra en el Perú, pero de nada sirve seguir teniendo políticas extractivas en donde solo conceptualizamos la exportación a nivel de materia prima, de concentrados, y no generando valor agregado. Y ahí viene el aprovechamiento de lo que debe ser la energía para transformar. Nosotros tenemos tanto potencial como para dar iluminación a Latinoamérica y llegar hasta Norteamérica, pero no lo aprovechamos. Seguimos siendo aquellos que inclusive hoy vienen quemando el gas para generar energía, cuando esta debería estar dando otra forma.
de usos para generar mejores ingresos. Por favor, esta entrevista para mí, yo quiero aterrizarla, congresista, si usted me lo permite, en situaciones ya más concluyentes en cuanto a qué se puede hacer. Vamos a una pequeña pausa, por favor, si me lo permiten, y regresamos con compromisos, hechos reales que se puedan dar desde su comisión, porque desde su comisión puede tener buenas iniciativas para todo el Perú, porque eso estamos esperando. Que alguien de alguna comisión se tome este problema en serio de la situación económica y las aterrice en proyectos de ley viable. Vamos a una pausa, si me lo permite, y regresamos ya con los temas concretos de qué se puede hacer. Porque acá, como dijo el congresista al inicio, estamos con una clase maestral de economía. Eso es lo que necesita el Perú, educación financiera, señores. Pausa y regresamos. Bien, y después de esta pausa creo que se puede ya aterrizar algunos temas que me gustaría se concreticen, congresistas, se concreticen de repente recibiendo en su comisión también al Comité Ejecutivo de la NGR, escuchando los reclamos, los pliegos y haciendo esta reunión de repente con el Ministerio de Economía y Finanzas, aterrizando en cosas más concretas, porque para mí la descentralización es un tema que se viene tocando hace mucho tiempo, pero una verdadera descentralización con presupuesto, técnica y ejecutiva, no solamente de palabras. Me gustaría escucharlo, por favor, congresista. Respecto a... Quisiera comentarle un poco sobre la inquietud que tiene las cajas municipales. Estas entidades financieras han sido muy importantes para el desarrollo del país. Miren, desde 1983 que se creó la primera caja, han ellas dado casi 5.000 millones de soles para inversiones. De las utilidades de las cajas municipales, hasta el día de hoy se han dado esa cantidad que va directamente a la obra pública, ¿no? Y las reciben las municipalidades provinciales que son los accionistas mayoritarios de estas cajas municipales. ¿Qué le corresponde al Estado, por tanto? Considero que se debe fortalecer patrimonialmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir inyectarle dinero fresco para que ellos hagan mayores colocaciones a las micro y pequeñas empresas, sobre todo, que es el sector que ellos atienden, ¿no? Entonces, además que son entidades del Estado, son entidades que pertenecen a las municipalidades provinciales. Y por otro lado, se tiene en la Comisión de Economía un proyecto de ley donde se aumenta el fondo común del 2% al 4%. Eso está en estudio, va a ser prontamente votado respecto, eso es, pero al fondo común. Habría que coordinar y conversar con los gobiernos regionales para ver el tema del FONCOR, de acuerdo a lo que a ellos les corresponde. Entonces, por ahí nosotros vamos a presionar al Ministerio de Economía para hacer esta descentralización. Ahí hago la tingencia que tiene que verse también un debate estructural sobre los sistemas administrativos. O sea, el MEF dispone porque la ley le permite disponer. Entonces hay que hacer que el MEF ya no sea el ente que tome las decisiones. Necesitamos un ente planificador que sepa cuánto falta en cada región para efectivamente mandar. ¿Qué tal si para el Cusco o para Junín se tienen que llevar el 25% para cerrar la brecha? Tendrá que ser de esa manera, por ejemplo. Entonces, acá hay un tema que vamos a entrar a debate con mucho gusto y lo vamos a recibir las veces que sea necesario al presidente del gobierno regional del Cusco, en su calidad tanto de gobernador como de presidente de los gobernadores. Y otro tema importante que vamos a hacer ya. Hay una ley que se ha dicho que es la ley contra la usura. En realidad, esta ley lo que ha hecho es abrirle las puertas y poner en bandeja de plata a los emprendedores del Perú con las extorsiones gota a gota. Rápidamente, ponemos como ejemplo a dos personas que sacan un crédito.
La persona que paga a tiempo no tiene problemas. Inclusive la demanda hace que otro banco, otra entidad financiera quiera comprarle ese crédito a tasas más bajas. El problema va con las personas que no han podido pagar a tiempo y que generan un riesgo un poco mayor. A esas personas que tienen mayor riesgo, su tasa de interés también va a ser mayor. Entonces, ¿qué dice esta ley contra la usura? Pone topes, no deja que el interés o la tasa de interés pueda elevarse para las personas con más riesgo. Y al ya no poder yo calzar a una entidad financiera, tengo que salir del sistema. O sea, voy, por ejemplo, a la Caja Huancayo o a la Caja Cusco y como me demoré en pagar 10, 15 días, esta ley de topes ya no les permite que me den crédito. Me voy a otra entidad financiera y tampoco me dan crédito. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir a los que me dan crédito sin ningún tipo de análisis de riesgo, que son estos gota a gota. Y que ha llevado a la criminalidad, congresista. Y es peligroso porque este dinero que ellos ganan de estos créditos lo blanquean, porque es dinero de la extorsión, es dinero del narcotráfico, dinero de la corrupción, dinero de la trata de personas, ¿no? Total. Todo este dinero entra a la casa de los emprendedores y lo blanquean mediante los yapes, mediante los cobros diarios, y lo peor, que cobran con violencia y se ha desatado toda esta ola de criminalidad. Entonces, eso el día de hoy hemos estado reunidos con el presidente, con los miembros de la Junta de Portavoces, y esta semana debemos abordar, se está planteando un pleno de la seguridad ciudadana. Entonces, desde economía sí le podemos hacer frente también a la criminalidad, a las extorsiones, poniendo restricciones, haciendo que los bancos, las economías formales, puedan darle crédito. Yo prefiero que le den un crédito de 30% anual a que le den un crédito gota a gota de 500% y que les cobren con violencia. Entonces, esas cosas hay que medirlas de una manera que hay que quitarle las armas a los extorsionadores para que no estén colocando el dinero sucio de estos negocios mal habidos que existen en el país. Esta ley 31.143 definitivamente fue un error y fue un desconocimiento total de cuál es la realidad del Perú. Pero me gustaría aterrizar en una fecha, si es que es posible, por favor, de pactar una mesa técnica de repente con el Comité Ejecutivo de la NGR, el Ministro de Economía y Finanzas, para que se pueda aterrizar todo problema que hay dentro de las regiones. Porque el Perú lo hace las pequeñas empresas, las microempresas que van de la mano con las cajas municipales, con un buen trabajo que viene haciendo también el doctor Jorge Solís, pero también los gobiernos regionales que necesitan crecer, impulsar y que encuentran las puertas cerradas del MED. Me gustaría que usted, de repente, sin mucho compromiso, pueda tomar esta acción de manera propositiva, ¿no? Y pueda aterrizarla en una mesa técnica, gobiernos regionales, MEF y su comisión congresista. Claro que sí, inmediatamente terminemos este espacio, por interno voy a solicitar los números para poner en contacto al equipo. Y acá hay un tema importante que se ha señalado, ¿no? Que es básicamente la democratización del crédito y sobre todo hacerle las cosas fáciles a las grandes, pequeñas, medianas, microempresas. No es posible, y eso les decía a los alcaldes la vez que tuve la oportunidad de conversar con ellos, que por un cable defensa civil les estén cerrando los negocios. Hay determinados temas que tienen que dejarlos trabajar. Esas cosas pueden ser subsanables y no saben lo que se afectan son los, como dice el viejo y conocido adagio, la pita se rompe por el lado más débil. Ese lado más débil son los trabajadores que pasan a ser informales y con un trabajo precario. Entonces ahí tenemos que apuntar con ese es otro tema que vamos a ir por la semana, creo, de educación financiera, congresista. Hay que nosotros también apoyar y aportar desde esta tribuna para poder llegar a todos los televidentes a nivel nacional, de que podamos tener un poco más de conocimiento y conocer la realidad. Quiero darle el pase al presidente de la NGR en cuanto a la idea
de tener una mesa técnica, porque los proyectos de ley salen, presidente, del Congreso de la República, y el MEF tiene que ya dejar por todas estos atrasos que tiene, ¿no? De trabar, de reducir el presupuesto y todo lo que viene haciendo en retroceso de el Perú y de las regiones. Efectivamente, Mayra, presidente. Reconocer en los esfuerzos en los cuales se encuentran para generar esta ley del Fondo de Empresas para Pequeños Emprendedores, en donde se puede asignar esos 60.000 millones. Considero que hoy todos los peruanos estamos en esa política de tener una actividad propia frente a todo lo que nos oferta el territorio y también en cómo nos podemos desenvolver en estas pequeñas economías que muchas veces hoy están dando alegría al país en un contexto simple. Nosotros somos los mejores productores de café. Eso lo sabe Junín, lo sabe Cajamarca, lo sabe el Cusco. Somos mejores 8 productores del mundo a nivel del cacao. Y quienes están desarrollando esa alegría y ese orgullo se encuentran acá en las regiones y que lo único que necesitan es este impulso para toda la educación. Debe darse la educación financiera. Nosotros lo estamos implementando y estamos trabajando, así que en ese esfuerzo ya somos varias regiones que estamos decidiendo asumir el tema. Pero también yo hoy le pido y lo comprometo públicamente, ¿por qué matamos a la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué no tenemos en sus expresiones del congresista leyes que efectivamente coadyuven a generar riqueza? El Cusco y varias regiones nos encontramos en esa posición. Un ejemplo claro de esto es el Santuario Histórico de Machu Picchu, que produce más de 300 millones al año, pero el 100% se lo lleva Lima. Y lo que no tengo en Machu Picchu es una pista asfaltada para llegar al santuario. Fíjese el accidente que ocurrió. Lo que no tengo es un centro de salud. ¿Es correcto tener esa política? Pues que esos recursos deben de quedarse en el Cusco, porque en la proyección que tenemos, que es el otro centro arqueológico, Choquequirao, y que el Cusco tiene en cada distrito, en cada provincia, un potencial, podría ponerse al valor con estos mismos recursos, y no como hoy, mirando endeudamientos que a futuro nos hacen pagar intereses y actualizaciones de costo en los cuales no podemos salir como país de esas deudas. Entonces yo quisiera comprometerlo para que este presupuesto, en donde lleva en letras pequeñas como una observación, por fin se le devuelva al Cusco lo que por derecho le pertenece. Estamos hablando del Foncomún para las municipalidades. Cusco por primera vez va a demandar Foncor. El canon que producimos del gas de Camisea para nosotros se nos es insuficiente. Y si desea que le explique qué es el Cusco, no tengo un hospital 3-1. Ocupo el puesto 18 de 25 regiones a nivel de la precariedad y de la ausencia de salud en mi ciudadanía. El hecho de que tengamos canon a nosotros, los municipios distritales, provinciales y gobiernos regionales, ha hecho de que nosotros reemplacemos la tarea del gobierno nacional. Y no lo hemos estado haciendo mal. Solo me falta cerrar 10% de la brecha en saneamiento básico rural. 4 en poblaciones dispersas y 6 en poblaciones focalizadas. ¿Cómo no apostar porque haya la primera región que cierre brechas y que comience a darnos nuevos bríos? Porque si nosotros cerramos en el Cusco, ese presupuesto se tiene que ir a otras regiones bajo las concepciones que tenemos planteadas por nuestro presidente de la comisión, y a su vez que nos den mayores atribuciones. Claro que sí, las regiones estamos preparadas para administrar nuestros territorios y generar riqueza. En las puertas del Santuario Histórico de Machu Picchu tengo un hotel como gobierno regional, pero que el 100% de los recursos se van para Lima. La concesión dada desde las épocas de Fujimori
hace de que nosotros veamos con indignación cómo con una noche de alquiler, de uso del hospedaje, nos paguen el mes y no llegue al gobierno regional, sino se quede en Lima. Y así tenemos nosotros activos, como es el transporte del tren, que muy bien se podría tener nuevas formas ingeniosas que beneficien y den más recursos, no solo a la región, sino a la patria. Y en esos conceptos apelo a que nosotros podamos tener estas reuniones que nos permitan aterrizar a cuestiones concretas y también recordarnos. Parece que muchas veces olvidamos estos cargos en los cuales el pueblo decide nuestra presencia, no son eternos. Y nos queda a mi congresista, presidente, solo 2 años. Si estos 2 años nosotros no decidimos sembrar lo que corresponde, los cimientos, para que nosotros tengamos leyes que comiencen a madurar en el proceso, en su reglamentación, en su implementación, lo que vamos a seguir heredando después de nuestra gestión, después de nuestra presencia, es esta problemática que no se resuelve. Y al final, la delincuencia, la corrupción, todos los males que se encuentran en nuestra sociedad no se van a resolver en voluntades, en normas, con recursos. Entonces, creemos recursos. En sus palabras, hay que fortalecer a los municipios, a los gobiernos regionales, pero con leyes de descentralización que nos permita administrar nuestro territorio. Que si estos conceptos se implementan, estoy seguro que hay la garantía de un verdadero desarrollo para la patria. A mí me queda muy poco tiempo, la verdad que el tiempo en televisión es oro. Yo les quiero agradecer a los dos, pero sobre todo quiero que esta entrevista no quede así, sin algo concreto. Yo me atrevo nuevamente a hacer llegar esa iniciativa congresista de no de repente decir, terminando esto, si no pongámosle fecha, pongámosle una fecha probable, quizás sea muy apresurado, pero que no quede, estamos acostumbrados a decir, luego lo hacemos después y esto, ¿Qué pasa? Y a veces no se aterriza en nada. Queremos que el Perú desarrolle y sabemos que usted desde su comisión puede hacer muchas cosas por mejorar la situación económica, la pobreza que tiene el Perú. Pongamos una fecha, pero que sea algo tentativo, al menos que tenga un aterrizaje. A ver, como le digo, respecto a las fechas, esta semana y este mes de octubre se tiene planificado aprobar leyes importantes, como el de las zonas económicas, los créditos contra el gota a gota, y creo que tenemos el tema de la nueva ley agraria, que debemos de impulsar, y además del fortalecimiento patrimonial de las cajas municipales. Entonces, son fechas tentativas porque dependen de la Junta de Portavoces y de la agenda del Pleno. Así como existe la Comisión de Economía, existen otras 23 comisiones. Nosotros siempre estamos poniendo sobre todo los temas más importantes. Y respecto a la reunión con los gobiernos regionales, eso va a ser inmediatamente, ¿no? Ahora terminando la entrevista, me proporcionan los números para sentar a plantear una agenda al respecto y plantear una meta o un objetivo a corto plazo y los demás a mediano y largo plazo para plantear, para hacer de las reuniones ágiles y de decisiones concretas. Correcto. Para despedirnos, gobernador. No, simplemente agradecerte, saludarte, presidente de la comisión, congresista Illich. Estoy convencido que siempre tenemos que recordar de dónde venimos y que en ese esfuerzo de saber atender y cuidar nuestras regiones, nuestra patria, estas reuniones nos darán a nosotros una agenda propia para que efectivamente en el plano administrativo, como también en el político, podamos coincidir para lograr aquello que 33 millones de peruanos, de nuestros compatriotas, nos están pidiendo, soluciones. Así que estamos en contacto. Claro que sí, gobernador.
Muchas gracias. Solo para comentarle que incluso podemos coordinar una fecha para hacer una sesión descentralizada en el Cusco. Correcto. Y también convocarlo a la región Junín, que son regiones que son vecinas, ¿no? Que son vecinas, resolver los temas limítrofes que aquejan a determinados distritos de nuestras regiones, que es un tema importante, y sobre todo, nosotros tenemos el sueño desde Junín de llegar a Machu Picchu vía la selva central, por el puente Nación Ayáninca que debe de construirse y para llegar a Quillabamba. Entonces, hay muchas cosas en común, las cuales con mucho gusto vamos a atender. Adelante, muchas gracias. Ojalá que esta comisión descentralizada sea pronto, porque ahí estaremos para cubrir históricamente esta articulación que se viene dando. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, congresista, esperemos no sea la última vez, esperemos tocar la próxima semana con el presidente también de las cajas municipales del Perú, el doctor Jorge Solís. Muchísimas gracias al presidente de la NGR, que viene haciendo un excelente trabajo y viene levantando la voz como se debe hacer. Ha sido un gusto para este programa tenerlos a los dos. Muchísimas gracias. Tupananchis Kama, muchas gracias. Tupananchis Kama, gobernador. Buenos días.